Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a orarle al Dios Todopoderoso para que su palabra hoy pueda fluir trayendo no solamente un alimento espiritual, sino que podamos dormir esta noche seguros de que el Dios Todopoderoso ha estado y continuará con nosotros. Oramos. Bendito Dios, queremos abrir tu palabra esta noche, encontrar ese gozo, esa bendición, esa satisfacción de saber que no estamos solos, que Jehová pelea a favor de nosotros. Gracias, Señor, porque llegó la hora de movernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra la Biblia conmigo, libro de San Mateo, capítulo 16. Algunas personas me dicen que yo hablo tan lento que entienden todo lo que digo. Voy a hablar entonces ahora un poquito más rápido. San Mateo capítulo 16 y vamos a leer a partir del verso 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y a mí me causa un dilema en los cristianos de hoy en día. No importa que sean pentecostales, testigos de Jehová, mormones, luteranos, bautistas, la iglesia de Dios, metodista, evangélico o ateo, no creen ni en la luz eléctrica. Siempre la gente tiene la misma situación. Nadie habla de su experiencia, todo el mundo habla de la experiencia de otro. Una de las cosas que yo más disfruto, la gente me dice: pastor, ¿por qué usted habla tanto de Menchi? Digo, bueno, porque es con la única que duermo. No puedo hablar de la vecina. Y por lo tanto es feísima y bueno, me voy a callar la boca donde es, pero la gente habla de un Dios que está viviendo otro. No habla del Dios que están viviendo ellos. La gente habla de una vida espiritual idealizada por otros y no de la realidad de mi propia vida espiritual. Y Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? E inmediatamente salió la gama de respuestas: Juan el Bautista, que por cierto le habían volado la cabeza, un profeta, Elías. Y entonces el Señor se da cuenta: vamos a cambiar la pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y todo el mundo comenzó a levantar la mano: yo quiero hablar, Señor, yo quiero hablar. ¿Dice eso la Biblia suya? Nadie dijo nada. Porque en el momento cuando me preguntan ¿quién es Dios? Somos especialistas en teología, en decir Dios es todopoderoso, es creador, la palabra de Dios dice esto. No es quién es Dios. ¿Quién es Dios en ti? ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? La gente no anda buscando cristianos que conozcan teología. La gente anda buscando cristianos que vivan la teología. Y de eso se están desapareciendo. La gente, ¿me dejan abrirle mi corazón un poquito esta noche? Yo se lo cierro a las 11:30 antes que nos vayamos. Yo siento en mi corazón que hemos perdido. Ya nosotros no somos genuinos. Me explico. La gente secular anda buscando gente que sea transparente. O sea, lo más fácil para mí sería: nosotros damos los seminarios matrimoniales en el estado de la Florida, donde vivimos, en Miami, y compartimos con los matrimonios, y la gente, lo más fácil sería para nosotros decir: oh, vivir con una colombiana, eso es una maravilla del otro mundo. Hermano, cuando usted tiene una guerrillera en la casa, yo no puedo decirle a la gente: no, mi matrimonio es perfecto, qué maravilla de gente. Cuando a Menchi se le sube la senda antigua, eso es ser transparente, familia. Nosotros tenemos 2 hijas, una hija de 16 años llamada Laura y una hija de 6 años llamada Gabriela, que es el huracán categoría 5 de la casa. Porque donde Gabriela pasa, acaba. Y lo más fácil sería para mí decir: hermano, yo tengo 2 hijas maravillosas, extraordinarias. La chiquita mía, imagínense la combinación, escuche: dominicana, puertorriqueña y colombiana. La hija mía baila hasta los signos del linario. Y la cadera se le mueve sola. Yo tengo que ungirla todos los días con aceite de oliva extra virgen. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es la hija del pastor de la iglesia.
Es la hija del evangelista, del que sale para 34 millones de personas a través de la televisión, que la gente lo sigue a través de YouTube. Pero mi hija está en este mundo. Y yo no puedo venderle a la gente un evangelio de lo que dice otro o de los hijos de los pastores de otro. Yo también tengo mi propia situación en casa. No significa que yo le esté apoyando. Significa que es parte de mi ministerio de oración por mis hijas. La de 16, su filosofía es que ella se va a quedar en casa. Aprendí un lema aquí en España ayer. Me voy preocupado a casa. El refrán dice, ¿cómo es, flaco, amado? Vive con tus padres hasta que tus hijos te mantengan. Y yo creo que Laura vino a España y yo no me enteré. Porque ella, si es por ella, ella viviría en casa toda la vida. Pero la chiquita es la que va a enamorar al muchacho. Entonces yo debo comenzar a orar ahora, familia. Y eso no me hace ser menos pastor. Eso me hace solamente reconocer que estoy en un mundo donde hay una lucha constante entre Dios y el enemigo de Dios. Y la gente vive un evangelio en base a lo que el otro experimenta y no hacia mi propia experiencia. Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Oh, Juan el Bautista, el profeta, un hombre de Dios, Elías. Y el Señor pregunta, ¿y tú qué puedes decir que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Para mucha gente Dios sería un salvador porque lo salvó de las drogas. Para otro Dios sería un protector porque lo protegió de un accidente. Todo el mundo tiene una experiencia diferente con Dios. Para otro Dios sería su sanador porque estaba tomando limón, sal, cebolla, sábila y Dios lo sanó. Entonces para mí Dios es mi sanador porque me sacó de seguirme bebiendo la serrín que me estaba dando mi tío. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Entonces Dios pregunta, ¿quién soy yo para ti? Nadie dijo nada. Y en la Biblia usted va a encontrar que Jesús tenía 12 discípulos. Habían 4 de ellos que eran los peores de los 12. El primero ya usted sabe quién es, salud. Se llamaba Judas. El segundo, o los 2 segundos y tercero sería Jacobo y su hermano, que convencieron a la mamá para que la mamá le pidiera a Jesús que le diera una posición muy discreta al lado del Señor. Le dijeron, ¿qué posición le gustaría a los muchachos? No, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ay, esas madres españolas son especiales. Y el otro entonces era Pedro, que Pedro era el encargado de relaciones públicas del reino. Cuando se necesitaba decir algo, el primero que hablaba, ¿quién era? Pedro. Y dice Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, que en el versículo 15 Pedro dice lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice que Jesús se emocionó tanto que este hombre sinvergüenza estuviese hablando tan bonito, que Jesús entonces le da un piropo a Pedro y le dice a Pedro, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. Y Pedro cometió el error que cometen los adventistas hoy en día. Como me voy mañana, así me aprovecho. Se creen la gran cosa. Hay gente que porque se sabe 2 versículos de memoria ya cree que tiene el reino seguro. Hay gente que porque se sabe 2 o 3 citas de la doña ya creen que son parte de los 144,000. Porque se creen, ¿qué cosa? La gran cosa. Una de las bendiciones que Dios me ha dado es casarme con Menchi. Y Menchi tiene un don, y su don es poner a todo el mundo en su sitio. Estábamos dando unos seminarios matrimoniales y la gente me decía a mí, ay, qué esposa más linda usted tiene, qué mujer especial, mire que... Y le decían a Menchi, ay, su esposo maravilloso, ojalá mi esposo sea el 10º del suyo, qué hombre de Dios, un ungido del Señor. Hermano, y yo me lo creí. Y yo llegué a casa y me paro en el marco de la puerta de la habitación en este estilo. Le digo, Menchi, ¿qué tú harías sin mí? Y yo estoy esperando que Menchi me diga, ay, sin ti yo no soy nada, que si tú te mueres que busquen otro ataúd, que me entierren contigo. ¿Sabes lo que me dijo la sierva del Señor? Me dijo, domesticaría a otro animal. Nunca jamás
Me he parado en el marco de la puerta. Porque hay gente que se cree que... Dele un codazo al que está al lado y dígale, tú no eres la gran cosa. Dígaselo. Esa es la gran realidad. Ahora mira lo que dice el texto. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces mira lo que hace Pedro, porque cuando uno se cree la gran cosa, uno comete errores, no, horrores. Dice el texto bíblico, allí en el capítulo 13, en el versículo 16 y en adelante, que Jesús entonces comienza a decirle a la gente, señores, los fariseos me van a entregar. Yo voy a morir en la cruz del Calvario. Se van a burlar de mí. Me van a crucificar. Y Pedro, que está escuchando todo eso, que supuestamente es el que a quien el Espíritu de Dios le habla, dice que tomó a Jesús, se lo llevó a una esquina, escuche, y comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenirle? Comenzó a decirle, eso no es lo que tú tienes que hablar, mi hermano. Si estamos tratando de poner el reino, habla de que vas a bajar el seguro médico. Habla de que vas a bajar los años para la jubilación. Habla de que va a haber más dinero, más comida, más empleo. Háblale lo que la gente quiere escuchar. No le diga que te van a matar. Ahora, ¿quién le dio la autoridad a Pedro para darle consejo al dueño del universo? ¿Se da cuenta hasta dónde llega uno? En el versículo 14 y 15, Dios le da el piropo. Oye, me lo dijo ni carne ni sangre, sino mi Padre. 3 versículos después, cuando Pedro le está hablando a Jesús y aconsejándolo, Jesús dijo estas palabras: apártate de mí, Satanás. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que 3 versículos antes me esté usando el Espíritu Santo y 3 versículos después me está usando el diablo? Usted conoce gente que cuando está en la iglesia lo usa el Espíritu y cuando está en la casa lo usa el otro espíritu. Pregunto, ¿pasa eso o no pasa? Aquí no, gloria a Dios. Sergio, no me engañe. Cuando uno le dicen diablo, uno como que se impacta. O sea, ¿por qué Jesús me dijo diablo? ¿Qué tengo yo de diablo encima? Pero hay mucha gente que el Espíritu de Dios le habla de una y otra manera y no entienden. Esperan que se le pierda el matrimonio para darse cuenta que son el problema del matrimonio. Espera que los hijos se vayan lejos de Dios y lejos de la iglesia para darse cuenta que estamos más pendientes a ganarnos los 800, los 1100 euros para tratar de traer dinero a la casa, y se nos olvida que estamos no sacando tiempo para nuestros hijos, señores. No, la gente cree que la televisión sabe criar muchachos. La televisión no sabe criar muchachos, familia. A veces yo no puedo decir que tengo cantidad de tiempo para estar con mis hijas, porque los compromisos espirituales no me dejan estar la cantidad de tiempo. Pero he aprendido que lo que nuestros hijos necesitan no es cantidad, sino... Y a veces yo llego a casa, Gabriela pesa más que yo, que la chiquita. Y yo llego a casa y Gabriela tiene un mismo ministerio que tenía Laurita cuando era pequeña, pero Laurita siempre ha sido flaquita. Gabriela está en el gozo. Y Gabriela viene, ay papi, yo llego a las 10 y pico de la noche. Ay papi, qué bueno que viniste. Y tengo yo que sentarme, después de estar todo el día en compromiso, a ponerme a colorear y a cortar papelito con Gaby. ¿Usted cree que con el hambre que yo llego es para cortar papelito? Pero no he estado todo el día en mi casa, señores. A veces Gaby viene y papi, cuéntame la historia de Balaam. A ella le encanta la historia de Balaam. Claro, porque yo soy el burro. Y usted nunca había visto un burro tan desbaratado que yo. Pero si yo quiero tener hijos buenos, a veces hay que convertirse en el burro de la casa, familia. Escúcheme, madres,
¿Cómo es posible que usted se sienta a ver las novelas y cree que lo que le va a resolver la vida es Velvet? Era que se llamaba, ¿verdad? La novela de una gente que hacía vestido y una cosa, una novela española, Velvet creo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Entre Costura, Pues a mí me vendieron otro nombre allá, pero está bien. Es ese. Y entonces, eso no va a hacer que tus hijos sean mejores. O sea, la gente quiere tener un matrimonio excelente y ni siquiera habla con el muñeco. Y lo tienen el pobre como el burro de balanda, más para traer dinero para la casa. Y tienen a la doña solamente como el trapo de limpiar la casa y que se la pasa solamente limpiando y arreglando la ropa para los muchachos. El matrimonio es mucho más que eso, familia. Yo veía a mis padres que se besaban de esos besos terrenales poderosos. Y yo le decía a mi papá: papi, usted tiene que dejar de faltarnos el respeto. Al vegetariano no se le enseña la carne. Claro. Y entonces daban la película y uno aquí en el espíritu cantando el cántico de Moisés nada más. No, familia. Pero escúcheme esto. Hoy yo hago lo mismo con Menchi, porque uno tiene que empatársela también. Pero mis hijas saben que papá da la vida por mamá. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean felices y se nos olvida que nuestros hijos van a ser felices si la mamá de esos muchachos es feliz, si el papá de esos muchachos es feliz. Ellos ven como yo trato a Menchi, como le doy la tarjeta de crédito para que ella compre lo que ella quiere y no me pregunte. Y andan buscando un hombre así maravilloso que suelte la tarjeta. Claro. Qué mujer de Dios. Me dice: ay, pastor, por favor, si usted tiene una oración para el mío, únjamelo, que el mío se cae de un edificio y cae parado. Veo a alguna dama diciendo: pastor, aleluya, sigue, el Espíritu lo está usando. Esa es la realidad, familia. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los vecinos de nosotros en la casa, cuando nos ven salir para la iglesia en la mañana, dirán: ¿será que hay una discoteca que abrieron temprano? Que la gente se va tan temprano a bailar, porque no saben que ni siquiera somos de la iglesia. Ahora mire esto. Pedro dice: tú eres el Cristo. Momento después Dios le dice: no, a ti te está usando el diablo. Y en vez de reaccionar, Pedro sigue teniendo el mismo problema que tiene la gente hoy en día. Confían en sus propias fuerzas. Si una persona quiere tener éxito en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su vida económica, en su vida emocional y en su vida espiritual, aprenda que el éxito suyo no depende solo de usted, depende de Cristo Jesús. Cuando usted entiende eso, entonces su vida tiene otro sentido. Cuando usted entiende que el amor que Dios pone en usted no es para que se quede con él, sino para que lo comparta con su pareja, la vida familiar tiene otro sentido. Y ahora viene el Señor. El Señor viene caminando sobre las aguas de noche, todo el mundo asustado, un fantasma, porque nadie había visto a nadie caminando sobre las aguas. Y cuando viene diciendo un fantasma, dice Jesús: soy yo. Y salta el jefe de Relaciones Públicas. ¿Quién era el jefe de Relaciones Públicas? Y dice Pedro: si eres tú, manda que yo también camine. Y la gente le gusta eso. La gente le gustan los retos, pero no se tire al agua si no es con Jesús. Mire, señora, una muchacha me dice: pastor, yo quiero que usted ore por mi novio. ¿Cómo no, mi hija? Yo tengo en el archivo 4, en el folder 17, en el apéndice C, oraciones para orar por los novios. Ahí vamos a orar por el tuyo. Y me dice: él nada más tiene dos problemitas. Cuando usted escucha la frase, cuando un psicólogo escucha la frase problemita, normalmente piensa que es algo como sencillo, pequeño. Dice: no, mi novio nada más tiene dos problemitas, pastor. Digo: pues gloria a Dios. Me dice: no, que de vez en cuando me golpea y que de vez en cuando usa droga. Oye, dos problemitas. Y le digo: muchacha, bota eso, que eso no sirve. Porque el problemita de él, la consecuencia la va a pagar tú. Y déjenme ver cómo lo digo, que se escuche bonito. Señoritas vegetarianas solteras españolas, rumanas,
italianas, holandesas, latinas en general, ¿cierto? Para no dejar a ninguna de las vegetarianas fuera. Si el muchacho no da un golpe ni en el espíritu, si el muchacho no estudia y se la pasa jugando Xbox, si el muchacho tiene 35 años y todavía vive con papá y mamá y no ha terminado el bachillerato, usted no es una santa para hacer milagros. Bote eso, que eso no sirve. Déjele eso al gobierno. Pregunto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Escúcheme, no sirve. Veo a algunos muchachos como diciéndome, ¿para qué Esteban trajo a este hombre? Yo no tengo que pedir señales espirituales para eso. Hay situaciones que usted puede evitarse. Señor, yo quiero caminar sobre el agua. Ven, camina. Y Pedro comienza a salir. Dice la doña, en el deseado de toda la gente, que cuando Pedro salió, 2 problemitas tuvo Pedro. Primero, las olas eran tan altas que le impidieron la visión de ver a Jesús. Y segundo, Pedro comenzó a mirar hacia atrás y comenzó a decirle a los discípulos, yo me imagino a Pedro. ¿Se dan cuenta que aquí el único que camina por el agua soy yo? Cuando él dijo, aquí el único que camina por el agua, chulo un pum, a beber agua. Porque Dios es especialista poniendo a la gente en su sitio. No necesita ni a Menchi. Y cuando Pedro está tragando agua, el Señor tiene que sacarlo y le dice, Pedro, ¿qué le dice? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Hay gente que tiene sueños y duda porque como la economía está mala, siente que no puede hacer ningún negocio porque los especialistas en economía dicen que no es el tiempo para hacer negocios. ¿Y quién dijo que la última palabra la tienen los especialistas? La última palabra la tiene Jesucristo. Cuando todo el mundo esté en quiebra, usted va a ser bendito. Cuando todos los negocios estén cerrando, usted va a estar abierto, porque usted es el monumento de Dios para mostrarle al mundo que la última palabra y la bendición la manda Jehová, señores. Usted tiene que entender eso. Sueñe en grande, camine sobre sus aguas en el nombre de Jesús. Camine sobre su pasado, camine sobre su dolor, camine sobre sus malas decisiones. No permita que el pasado siga siendo su presente. Y entonces están cenando los muchachos con Jesús. Y Jesús sale otra vez con lo mismo de Mateo 16. Y dice, señores, hoy es la última noche que vamos a estar juntos. Ustedes todos van a salir corriendo. Y salta el jefe de relaciones públicas y dice, tú estás hablando de todos menos de mí, porque yo voy a donde sea contigo. Y dice Jesús, Pedrito, antes que el gallo cante, tú me negarás. Y Pedro, ¿quién? Yo, el que preparó este congreso. No creo. Mateo 26, versículo 58, dice el texto bíblico que cuando vino Judas con todo el ejército y le dio el beso traicionero a Jesús, entonces Pedro trató de llevar la oreja a uno, el Señor se la devolvió la oreja porque tenía una de repuesto allí, se la puso el muchacho otra vez, y cuando le puso la oreja, entonces dice el verso 58, mas Pedro lo seguía como de lejos. Y la gente dice, pastor, ¿por qué usted critica tanto a Pedro? Si los discípulos se fueron, pero Pedro por lo menos lo seguía ¿de dónde? De lejos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre no seguirlo y seguirlo de lejos? Porque el que usa droga no lo sigue, y el que lo sigue de lejos también. El que está sin Dios se emborracha. El que lo sigue de lejos también. El que no tiene a Dios en el corazón maltrata a la esposa, y el que lo sigue de lejos también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Y hay gente que cree que por seguir a Jesús de lejos ya es de la iglesia. Y permítame decirle, no lo es. Viene Pedro, los evangelios dicen
que Juan fue que le abrió la puerta a Pedro por atrás, en la casa de Anás y Caifás, y Pedro entra, y Pedro está disfrutando allí, escuchando el bochinche, porque usted sabe que a los santos no les gusta el chisme, pero lo saborean. Y Pedro estaba calentándose en el fuego, y viene una persona y le dice: óyeme, tú eres de Jesús, porque eres Galileo igual que él. Y Pedro dice: yo no lo conozco. Se sigue calentando en el fuego y viene otro y dice: óyeme, tú eres de los que anda con Jesús, porque yo te he visto con él. Y Pedro dice: yo no lo conozco. Y la peor de todas fue la tercera. Pedro se está calentando, viene una muchacha y dice: tú eres de Jesús porque tú hablas como él. Y Pedro entonces, todas las palabras, malas palabras que se había aprendido en el barrio, comenzó a sacarle y a decir: yo no conozco a ese hombre, punto suspensivo, y ese punto suspensivo, y ese hombre. Cuando terminó de decir el último San Antonio, ¿qué hizo el gallo? Y hermano, se ha armado un problema con el gallo. Los teólogos están divididos. Algunos teólogos dicen que el gallo cantó porque era profeta, para que se cumpliera la palabra del Señor. Y una cosa impresionante con el gallo. Yo no sé ustedes, pero yo viví cerca de gallos. ¿Alguno de ustedes ha vivido cerca de gallos alguna vez? Ah, pues tengo un gallinero aquí, ok. Entonces, los que han vivido cerca de gallos saben que el gallo no canta porque era profeta. El gallo canta ¿por qué? Porque los gallos cantan. Pero el que tiene una especialidad en gallos también reconoce que los gallos no pasan mucho tiempo de un canto del gallo al otro canto del gallo. Lo que está diciendo el texto bíblico, que Pedro negó al Señor rápidamente. Y cuando el gallo cantó, dice Mateo capítulo 26, versículo 75, mas Pedro lloró amargamente. Yo no sé si alguna vez usted ha llorado amargamente. Yo sí. Yo no sé si alguna vez usted ha llorado con esa intensidad y ese dolor y esa situación en el corazón, sabiendo que sus lágrimas no van a traer sanidad a su situación. Si usted ha llorado alguna vez amargamente, entonces usted es sobrino de Pedro. Usted sabe lo que se siente llorar amargamente. La señora White dice que las razones por las cuales Pedro lloraba amargamente fue porque él llegó a su conclusión: yo nunca más volveré a ver al maestro. Dice el capítulo 21 del libro de San Juan que Pedro estaba tan desanimado. Los especialistas, psiquiatras, psicólogos han llegado a la conclusión que cuando una persona está triste, que cuando una persona está deprimida, siente que hasta la ropa le pesa. Y lo confirmamos en Juan capítulo 21. Pedro escoge 6 de los muchachos, se va a pescar y dice que Pedro estaba pescando sin ropa, porque su carga emocional era muy pesada. Pero no solamente su carga emocional, la gente ha llegado a la conclusión que Pedro se fue a pescar porque era su hobby, era su forma de él botar la frustración, era su forma de él botar el estrés, era su forma de él botar sus llantos amargos. No era su forma. Pedro se fue a pescar al fondo del mar por 2 razones grandes. Número 1, porque en el fondo del mar no habían gallos. ¿Y qué le recordaba el gallo? Que 3 veces lo había negado. Y número 2, en el fondo del mar tampoco había fuego. Porque ¿qué le recordaba el fuego? Que en un fuego así fue que él negó a Jesús. Y permítame decirle esto: todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido un fuego. Un fuego que ha destruido nuestro matrimonio. Matrimonios que estables, una noche uno de los dos se dejó usar por otro espíritu que no era el de Dios. Vino una infidelidad a la casa y el matrimonio nunca más volvió a ser el mismo. Un muchacho criado en la iglesia, presentado en la iglesia, que participaba en la iglesia, se encontró un amigo o una amiga y sintió que no podía defraudarlo, y se fue a las drogas con ese amigo, y se fue a la borrachera con ese amigo, y se fue a vivir la vida loca, que ahora está Martincito más loco que nunca. Todo el mundo tiene un fuego, un momento doloroso en su vida, un momento que lo sigue persiguiendo aún en su presente.
Y el texto bíblico dice que Pedro se fue al fondo del mar, no quería ver fuego, no quería ver gallos, porque le recordaba que él se dejó convencer por su propia prepotencia y negó lo único bueno que tenía a su amigo Cristo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted negó a su maestro? Los refranes han cambiado hoy en día. Antes era: dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora el refrán ha cambiado: dime qué pones en tu muro de Facebook y te diré cuán cristiano tú eres. ¿Qué hay en su muro? ¿Qué usted pone en su página? ¿Qué chistes de doble sentido usted comparte? ¿Qué música secular usted comparte? La gente está observando lo que nosotros ponemos en las redes sociales, familia. Y a veces lo que ponemos ni siquiera demuestra que Dios está ni siquiera cerca de nosotros. ¿Por qué te vas al fondo de las aguas? Hay gente que piensa que si me voy al fondo del agua, Dios no me va a ver, Él no va a saber, nunca se va a enterar de la situación, mi esposa nunca va a saber. Es que nosotros no vivimos nuestra vida espiritual para que nuestra esposa no se entere, o nuestro esposo, o nuestros hijos. Porque el único que sí se entera siempre es Jesús. Yo no soy fiel a Menchi porque le prometí en el altar el 12 de diciembre de 1999 que le iba a ser fiel a Menchi. Porque antes de yo ser fiel a Menchi, yo le soy fiel a Dios. Y cuando usted le es fiel a Dios, por ende le va a ser fiel a su esposo o a su esposa. Y dice el texto bíblico que cuando Pedro venía en el capítulo 21 del libro de San Juan, que venía de regreso, esa noche ni los peces se dejaron agarrar por este malagradecido. Y dice que no pescaron nada esa noche. Y cuando llegan a la orilla, escuche esto, a la orilla, ese domingo de mañana, estaba Jesús. Y a mí me llenó de tanto gozo, porque, bueno, me molestó al principio, pero después me llenó de gozo. ¿Por qué me molesté? Porque Jesús, cuando se levanta, en vez de ir donde los líderes de la iglesia, en vez de ir donde los líderes de Safeliz, en vez de ir donde los líderes de la unión, en vez de ir donde los líderes de la división, que son los que están avanzando la obra de Jesucristo, se va a encontrarse con este sinvergüenza. Y me molesté. Yo soy adventista de cuarta generación. Yo nunca he comido carne de cerdo, nunca he comido marisco, nunca he bailado ni las avispas de Juan Luis Guerra. Creo que soy arrítmico. Nunca he tomado alcohol, ni siquiera he tomado ni café vegetariano. Nunca he fumado, nunca. Y entonces, en vez de aparecérseme a mí, se le aparece a este drogadito de la esquina. ¿Cómo uno se sentiría? Pero alabo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay alguien que está peor que nosotros. A veces nosotros sentimos que estamos mal hasta que nos encontramos con un Pedro que está llorando amargamente. Y yo alabo el nombre de Jesús, porque no importa cuánto tú has llorado, Jesús siempre va a llegar a tu orilla. Y Jesús llega a la orilla. Estos vienen sin nada de comer. Y dice Jesús: ¿tienen algo de comer? No, no tenemos nada. Dice Jesús: pues mire, váyanse otra vez y tiren las redes, que a lo que ustedes van, yo voy a ir preparando el pan. Y los muchachos se fueron. Y dice el texto bíblico impresionante en Juan 21, que los muchachos no conocieron a Jesús. Y yo dije: pero qué raro, porque él no lo enterraron blanco y se levantó prieto. Él no lo enterraron sin barba y se levantó con barba. O sea, era el mismo Jesús. Pero escuche esto: a veces los problemas son tan grandes que no nos dejan ver a Jesús que está al lado de nosotros. Y yo le oraba: Señor, dame una novia santa, llena del Espíritu de Dios, que sea más pastora que yo, porque el pastor está llamado para levantar los hermanos, pero ¿y al pastor quién lo levanta? No, dame una pastora del Señor, una mujer extraordinaria. Y había una muchacha que me gustaba, hermano, la muchacha, pero en gran manera. Y esa muchacha, cuando yo fui, me le acerqué, que tuve la valentía. Yo hablo mucho en el púlpito, pero cuando bajo del púlpito, yo soy ultra mega archi vergonzoso. No parece, ¿verdad? Y cuando yo me saqué el coraje del corazón y le dije a la muchacha: óyeme, me gustaría, porque uno tiene que ser prudente, le dije: me gustaría iniciar una amistad especial contigo. Y me dijo: y yo no. Óigame, hermano, lloré amargamente,
porque yo sentía que la mujer de mi vida me había rechazado. Y lloré, hermanos, y le decía: papi, pero ¿cómo es posible? Mire, esa muchacha me negó. Yo soy un adventista santo de Dios, me he mantenido vegetariano para Jehová. Y escuche, para que usted vea cómo son las cosas de la vida. Se lo comenté a Menchi, éramos amigos. Le digo: Menchi, no te imaginas lo que me ha acabado de pasar. Mire, esta muchacha me ha rechazado y esto, y lloré amargamente con Menchi, sin darme cuenta que la que me estaba consolando me iba a consolar toda la vida. Y Menchi me decía: no te preocupes por eso. Óigame, esa Menchi tiene un tigueraje santo. ¿Sabes lo que me dijo Menchi? No te preocupes, algo bueno tiene Dios para ti. Ay, sí. Claro. Lloré amargamente. Ahora los discípulos vienen de regreso. Y esta es la parte favorita antes de comenzar entonces, dejar la introducción para pasar al tema realmente. Vienen los muchachos, se le llenan las redes de peces, porque Jesús lo mandó. Y uno de ellos dice: se me parece que el hombre que está en la orilla es Jesús. Y dice el otro: óyeme, sí, se me parece él, porque nos dijo las mismas palabras que la vez que no pescaste nada, Pedro. Y Pedro dice: Señor, no jueguen con eso, que yo estoy loco por ver a Jesús otra vez y pedirle perdón y decirle: Señor, lamento lo que he hecho, perdóname. Y dicen los muchachos: es Jesús. Y dice la señora White que Pedro venía emocionado, dispuesto a que cuando bajara de la barca, tirarse de rodillas frente a Jesús y decirle: la culpa es mía, me dejé llevar por mi propia fuerza, confié en mí mismo, perdóname, Señor, óyeme, yo quiero ser tuyo para siempre. Pero cuando Pedro desciende hay un problema. Pedro viene emocionado, allá está Jesús en la orilla. Pedro viene emocionado y dice el capítulo 21 de San Juan que cuando Pedro viene corriendo se encuentra que Jesús está cocinando pan. Él lo dijo. Ahora yo le hago una pregunta: ¿con qué se cocina el pan? Con fuego. Y Pedro llega, Jesús está allá, Pedro viene de aquí emocionado, y cuando va a llegar donde Jesús se encuentra con lo que todo el mundo se encuentra en la vida, con su fuego. Pedro no dijo ni media palabra. Su fuego le cayó la boca. Y uno se pregunta: ¿pero cómo es posible? Su salvación está frente a su rostro. Su esperanza, su reconciliación, su restauración está frente a él, pero un fuego pequeño no le deja ver la gloria de Dios. Y hay gente que no permite que su vida sea extraordinaria por un pequeño fuego. Y usted sabe cómo se llama. Hay gente que sigue sufriendo su pasado y su presente no es victorioso por un pequeño fuego que le ha amargado toda la vida. Y Pedro no dijo nada. Pero mire, el Dios de nosotros es un Dios tan especial. Jesús no le dijo nada. Se pusieron a comer. Y dice el capítulo 21 de San Juan que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, una preguntita, ¿me amas? Y Pedro vio los cielos abiertos y dice: Señor, yo estaba loco que tú me preguntaras eso. Sí, Señor, yo te amo. Y Jesús dice: cuídalos. Y siguen comiendo. Y Jesús le pregunta otra vez a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo, dice. Mira, ¿tú quieres que lo diga en Madrid? Madrid, yo amo al Señor. Holanda, yo amo al Señor. Italia, yo amo al Señor. Francia, yo amo al Señor. España, yo amo al Señor. Y dice el Señor: cuídalos. Y ahora Jesús viene con una pregunta más directa y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La respuesta que da Pedro: yo tengo 18 años siendo pastor de la iglesia adventista. Tengo 41 años de edad, bajando para 40. Y no me atrevo a decir la respuesta que dijo Pedro:
Y usted dice, pastor, ¿y qué fue lo que Pedro dijo? Cuando Jesús le pregunta la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro dijo estas palabras: tú lo sabes todo y tú sabes que yo te amo. Y aquí viene un dilema entre la Biblia y lo que nos han enseñado en la iglesia. En la iglesia nos han enseñado que para usted vivir para Dios, que para usted ser bautizado en la iglesia, que para usted tener una experiencia extraordinaria con Cristo, que para usted poder ser usado en la iglesia, tiene que aprenderse el himno número 1, cantad alegres al Señor. El himno número 3, santo, santo, santo. El 70, que es el mismo santo del 3. El 100, Jesús resucitado. 131, en Cristo hay amigo. 460, corazones siempre alegres. El 500, más allá del sol, que en el linario nuevo es el 333. Y el 505, que no veremos junto al río, para que usted sepa que le van a cantar cuando usted se muera. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia sí dice: el que cree y es bautizado, ese será salvo. Y uno se pregunta, pastor, ¿decir te amo 3 veces será suficiente? Pastor, pasarle por encima mi fuego y pisotear mi fuego será suficiente. Pastor, estar un fin de semana en un congreso, escuchar 10 presentaciones de oradores que han venido de diferentes lugares del mundo para este evento será suficiente. Y a uno le queda eso en la cabeza. ¿Será suficiente solamente decir yo te amo? Tome su Biblia conmigo ahora, antes de entrar al cuerpo del tema. San Juan, Hechos capítulo 3. Y vaya y deje el libro de San Juan. Pedro dice: sí, Señor, te amo. Yo le quiero hacer una pregunta antes de ir cerrando. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Cuántas veces tuvo que decir que lo amaba? ¿No le está diciendo la Biblia que las mismas cantidad de veces que caiga el Dios Todopoderoso, la misma cantidad de veces te va a levantar? Eso es lo que está diciendo el texto bíblico, familia. Mire, en esta vida mundana olvida el hombre prever que hoy el mañana de ayer será el ayer del mañana. Y es que el tiempo no para, pues en la vida es más cierto. El ayer ya está muerto, el mañana no ha nacido. Pero ¿quién afirmar podrá que ese mañana que ansía será un nuevo y claro día o eterna noche será? Escuche, no pienses en el pasado. El ayer no volverá. Hoy es que el Señor te llama para que vivas mañana por toda la eternidad. Y Pedro aprendió eso. Con decir te amo fue suficiente. Dice el libro de Hechos capítulo 3, a partir del versículo 1 en adelante. Y había un hombre que era cojo de nacimiento, que lo traían a la puerta de la hermosa para pedir limosna. Y Pedro y Juan venían juntos al templo a la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde. Y el hombre no estaba ni de aquel lado de la puerta del santuario, ni estaba dentro de la iglesia, estaba en la puerta. Todo el mundo venía para orar. Y cuando Pedro viene, el hombre se había acostumbrado. Venía alguien, él ni siquiera miraba a la gente. Levantaba la mano. Si le daban limosna, se lo echaba en el bolsillo. Si no le daban nada, bajaba la mano. Era como un peaje. Y venía la gente, si él sentía algo en la mano, se lo embolsillaba. Si no sentía nada, pues a él no le importaba ni verle la cara a la gente. Él lo único que quería era una limosna. Y hay gente, familia, escúcheme, hay gente que ha vivido su vida espiritual solamente por limosnas. Han convertido su familia en limosna. Esposas que le andan limosnando un beso al esposo. Mire, mi hermana, yo caminaba casi 15 cuadras cuando estaba enamorado de Menchi. Menchi me daba un piquito, que eso no sabía nada. Y yo me iba contento con mi piquito. Ahora, siervo, no, piquito, nos demos un beso sabroso, ungido, y vamos a cantar el cántico de Moisés del Cordero pegado ahí en el nombre del Señor. Y hay esposas que le andan pidiendo una limonita al esposo. Tú puedes darme un besito. Y el esposo viene como creyéndose la gran cosa. Toma, agarra ese ahí. Mire, mi hermana, amárrelo ahí en nombre del Señor. Porque nos han enseñado solamente a vivir ¿de qué? De limosnas. Y el hombre viene y Pedro viene con Juan. ¿Cuándo viene Pedro? Hechos capítulo 3. Después que dijo, ¿cuántas veces te amo? 3. Y viene Pedro y mira al cojo y le dice, mírame. Y a mí esa palabra me impresionó. Porque en Juan 21 Pedro no quería que lo viera nadie, porque si lo veían iban a ver el sinvergüenza de Pedro. Pero ahora en Hechos capítulo 3 él dice, mírame, porque ya no iban a ver a Pedro, iban a ver el Dios que estaba en Pedro. Y el hombre que no estaba acostumbrado a mirar a nadie, lo mira como diciendo, lo que me va a dar este va a ser en euros.
Y Pedro le dice, mírame. Y el hombre levanta las dos manos como diciendo, déjame poner las dos manos para qué, porque estoy seguro que con una no me va a dar. Y escucha lo que dice Pedro: no tengo ni oro ni plata. Yo me imagino al cojo diciendo, ¿y para qué te detienes? Si no me vas a dar nada, ¿para qué te detienes? Y ese es el problema que tiene la gente, que siempre está esperando que Dios le dé lo que ellos creen que necesitan. Y Dios nunca te va a dar lo que tú crees que necesitas. Él te va a dar lo que tú realmente te va a hacer feliz, y es la salvación en Jesucristo. Le dice, no tengo ni oro ni plata. Y aquí viene mi palabra favorita: pero lo único que yo tengo, oiga lo que dice Pedro, lo único que me sacó de mi amargura, lo único que me sacó de mi frialdad espiritual, lo único que me sacó de mi prepotencia personal, lo único que tengo te lo doy. Y le dice, levántate en el nombre de Jesucristo. Pregunto, ¿se levantó el cojo o no se levantó? Entonces, ¿qué es lo que le falta a la iglesia hoy en día? Mire, hoy en día hay tecnología. La iglesia de hoy tiene buen equipo de sonido, pantallas, tiene emisora de radio, tiene casa publicadora en todas partes del mundo. La iglesia tiene redes sociales, la iglesia tiene canales de televisión, la iglesia tiene todo lo que la iglesia primitiva no tenía. Pero lo único que tenía la iglesia primitiva, la de nosotros, lo está perdiendo, y se llama poder, familia. Ya la gente no cree que Dios todavía hace milagros. Ya la gente, ha sido tanto los golpes que ha recibido, que ya no cree que Dios tiene el poder para detener los golpes, queridos. Lo único que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Ahora escuche esto: si todo terminara ahí, estuviésemos bien. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 14 hasta el versículo 16. Dice: en el tiempo de Pedro, muchos eran sanados, tantos, dice el texto bíblico, que la gente, cuando sabía que Pedro venía, dice el texto, léalo usted mismo para que no crea que es un cuento mío. Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16 dice que cuando Pedro venía, la gente miraba el sol para poner los enfermos en la calle. Escuche, y dice el versículo 15, para que cuando pasara Pedro, la sombra de Pedro pasara por encima de los enfermos. Y dice el verso 16, y todos eran sanados. ¿Tiene Dios el poder para que la sombra de nosotros sea bendición en el nombre de Jesucristo? Sí. ¿Tiene Dios poder para tomar nuestra sombra deteriorada y ahora convertirla en una sombra restaurada en el nombre de Jesús? Sí. No dejes que tu sombra de tus malas decisiones te siga persiguiendo. No dejes que tu sombra del dolor te siga atrayendo. No dejes que tu sombra de tu pecado siga siendo tu presente. Dile a tu sombra, mi nueva sombra se llama Jesucristo. El libro de Nehemías capítulo 2 verso 20 dice: llegó la hora de movernos, pero no podemos movernos con la sombra que tenemos. No podemos movernos y ser bendición para el mundo, y ser un impacto para el mundo, y transformar a España, a Italia, a la Unión Europea con la sombra que nos persigue. Yo sé lo que es ser seguido por una sombra, por la sombra que lloraste amargamente. Y la pregunta esta noche es esta: Dios te mira a los ojos, Dios se va a solas contigo y te hace la misma pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y te pregunta otra vez, porque Él conoce tus lágrimas, Él conoce la situación que estás experimentando, y te pregunta otra vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y a veces nos sentimos tan golpeados que no entendemos ni siquiera la pregunta. Y Él te pregunta otra vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No hay que oír para saber lo que Dios está preguntando. No hay que sentir para saber que Dios te está invitando.
No hay que hablar en español o en rumano para entender cuando Dios te está llamando. Y a veces nos hemos encerrado en que yo no debo sentir, en que todo debe ser con la razón, de que todo tiene una lógica, que todo tiene un sentido, que si no le encuentro explicación, entonces la gente pensante. Cuando has llorado amargamente, no es pensar lo que necesitas, es que alguien te invite a saborear algo diferente. Hemos visto el dolor cara a cara. Hemos visto cómo el dolor ataca aún a los adventistas. Yo vi a mi mamá, compartía hoy con un hermano que nos llevó un momento en la tarde. Le decía: mira, yo no soy adventista porque me lo enseñaron en la clase de cuna en la iglesia. Yo no soy adventista porque me dieron las doctrinas de la iglesia. Yo soy adventista porque yo vi a Dios convertir nuestras lágrimas amargas en lágrimas de esperanza. Yo vi a mi mamá llegar a mi casa con un resultado médico que decía que mami iba a morir en 2 meses. Y la forma más rara, hermanos, todo el mundo escucha al pastor Arnaldo Cruz. Oh, ese pastor nos hace reír, nos hace sentir bien, nos hace disfrutar la palabra, la entendemos tan sencillo. ¿Usted cree que Dios nunca nos ha golpeado? Mi mamá era enfermera. Se casa con mi papá. Papi le dijo que no trabajara más. Pero mami tenía un deseo en su corazón de ayudar. Y en el hospital se iba todos los sábados a hacer obra misionera. Sin pago, solamente le salía de su corazón. Un día, inyectando a un niño en el hospital, el niño se le movió y mami se clavó la aguja. Y mami ese día quedó contagiada con hepatitis C. Ese día comenzaron nuestras lágrimas amargas en casa. Perdimos la casa para pagar lo que nos tocaba del médico, la parte de nosotros que no cubría el seguro. Vendimos los carros para cubrir la enfermedad de mami. Vendimos los muebles de la casa para pagar la enfermedad de mami. Líderes de la iglesia, Dios te bendiga en la iglesia y en la casa estábamos muriéndonos, no solamente físicamente, porque la enfermedad hasta te hace dudar espiritualmente. Y vimos a mi mamá, una mujer que nunca la vimos sentada viendo novela ni a Verbet. Bueno, creo que Verbet no había nacido en ese tiempo. Nunca la vimos negociar los principios de la iglesia. Siempre ahí en el medio, recta. Le entregó sus hijos a Dios, le entregó su juventud a Dios, le entregó su matrimonio a Dios. Yo la vi a mami irse a Estados Unidos a pasar vergüenza en los hospitales, a decirle: regáleme una máquina de oxígeno, regáleme un tanque de oxígeno, regáleme un bastón, regáleme una silla de ruedas, para irse a Dominicana a compartirle y a prestarle eso a los enfermos de la iglesia y de la comunidad. Y lo más interesante, esto es lo ilógico de la vida, una de las mismas camas que mami pidió en un hospital en Estados Unidos, una cama de posición, era la que mami estaba usando en casa. Y uno se pregunta, ¿así Dios le paga a la gente que lo ama? Un día mami me llamó para entregarme la herencia, ¿cierto, Sergio? Así. Y yo me molesté, le digo: mami, a nosotros no nos interesa herencia, a nosotros nos interesa es que Dios le dé vida. Y me fui tan molesto, me fui al cuarto de atrás de la casa, nunca lo voy a olvidar. Y le decía a Dios: mami no te está pidiendo a ti prosperidad. Mami lo único que te está pidiendo es ver sus hijos graduarse. Es mucho pedir para un Dios todopoderoso. Molesto, hermanos. Porque cuando a uno no le queda nada más, cuando lo lógico parece ilógico, cuando la razón no te da ninguna explicación y te manda a tu mamá a morir a la casa, solamente queda una opción: ver a Jesús preguntarte: Arnaldo, hijo de Jonás, ¿me amas? Duele decir te amo, porque no queremos decirlo. Y yo vi a Dios
y vi a mi mamá gastarse poco a poco en casa, apagarse la luz de mami. Pero yo tengo un Dios tan poderoso, y es el Dios que predico, y es el Dios que proclamo, y es el Dios que es lo más especial que ha pasado en mi vida, que cuando los médicos dijeron 2 meses, a Dios le dio la gana de regalarle a mi mamá 14 años de vida después de eso. ¿Se da cuenta que el Dios en el que yo creo no es un Dios solamente de un libro? ¿Se da cuenta que Dios quiere venir a tu orilla para decirte: yo sé que no es fácil ser cristiano en España, yo sé que las presiones de los muchachos, de los jóvenes, no es fácil, yo sé que las burlas no matan pero duelen, yo sé lo que es ser herido por la gente que tú amas, escuchar a tu esposo decirte: eres una loca vieja, que ya te metiste a la religión y que ya no vale la pena, es más, me voy hasta con otra porque tú no sirves para nada. Eso duele, familia. Pero a esa gente Dios decide ir a su orilla a decirle: tranquilo, ¿me amas? Yo quiero orar esta noche. Ustedes no se imaginan la emoción que hay en mi corazón. A esta hora lo único que uno tiene es hambre. Pero a veces lo que uno necesita no es comida, es alguien que venga a mi orilla. Churi va a cantar ahora. Y esta noche yo quiero ser muy claro antes que usted vaya a casa, porque yo no sé si me voy a levantar mañana. Espero en Dios que sí. Pero la vida da tantas vueltas que al salir de aquí puede pasar cualquier cosa. Y no puedo darme el lujo de que usted se vaya sin saber esto. Amados hermanos y amigos de España, ¿me amas? ¿Realmente quieres que Dios convierta tus lágrimas en gozo? ¿Realmente quieres que Dios, mientras Churi canta, convierta tu vida de dolor, convierta tu sombra en algo de bendición en el nombre de Jesús, y que tú puedas caminar con orgullo por la vida diciendo: ese antes era un borrachón, ese antes era un pecador, ese antes era un sinvergüenza, ese antes era un maltratador, ese antes era un drogadicto, ese antes era una persona que tenía una boca sucia, ese antes era una persona que vivía su vida solamente para él y no para nadie más, y que ahora tu sombra pueda traerle esperanza a alguien. La pregunta es, Esteban decía esta mañana: esta es la hora. Esta mañana no era la hora, esta es la hora. Y la gran pregunta es: ¿lo amas? Dios no me ha dado ningún número para invitar a nadie esta noche. Me imagino por qué. Porque esta no es la noche de que nadie te presione. Esta no es la noche de: no, yo no me puedo levantar porque mis conceptos y mi cultura no me lo permite. ¿Me amas? Esta es la noche. Y yo quiero ser bien claro esta noche. Va a pasar hasta lo más raro. Lo que Churi va a cantar es un himno muy conocido, pero Churi es holandesa y lo va a cantar en inglés. Y usted dirá: pastor, ¿y en inglés? Porque así trabaja Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, el idioma no es la prioridad. La prioridad es Jesucristo. Y ella va a cantar. Yo ya no voy a hablar más. Yo solamente voy a cerrar mis ojos a pedirle al Dios del cielo que si hay un Simón, hijo de Jonás, que quiere que Dios cambie su sombra de dolor, su sombra de malas decisiones, su sombra de pecado, en una sombra de sanidad, libertad, gozo, victorias y bendición, esa persona solamente va a pasar a este lugar y le va a decir al Señor: aquí estoy, lo que vayas a hacer por mí, hazlo ahora. Mi pregunta es: ¿quién es la primera persona que le quiere decir al Señor: si tú lo sabes todo, tú sabes que me voy a levantar porque te amo? Entonces, mientras Churi canta, ven y solamente dile a Dios que tu fidelidad hoy sea realidad en mi vida, en el nombre de Jesús.
Oh God, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changes not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oramos. Bendito Dios y Padre amado, con lágrimas amargas hemos pasado al frente, porque tú sí nos conoces, porque tú sí sabes las veces que te hemos negado, las veces que te hemos avergonzado, las veces que te hemos dado la espalda. Pero esta noche queremos poner nuestras cabezas en nuestras almohadas, sabiendo que un nuevo comienzo hay para nosotros en Jesús. Que a Dios no le importa nuestro pasado, que a Dios no le interesan nuestras malas decisiones, pero que sí le interesa que nuestro presente a partir de esta hora se llame Jesucristo. Danos un nuevo comienzo. Danos una nueva oportunidad a nuestros matrimonios. Dale un nuevo romanticismo a nuestra vida familiar. Busca a nuestros hijos, no importa dónde se encuentren, y atráelos nuevamente a ti. Y toma nuestras iglesias y conviértelas en centros de sanidad en Jesús. Padre eterno, nos hemos levantado porque hay un gallo que nos ha recordado que te hemos negado.
Hay un fuego que se ha encendido para recordarnos que posiblemente el lunes nuestra vida volverá a ser la misma rutina de siempre. Pero antes que llegue el lunes, siempre un domingo de mañana aparecerá a nuestra orilla Cristo Jesús. Danos la oportunidad de acostarnos esta noche confiados y seguros de que si tú lo sabes todo, tú sabes, Dios eterno, que te amamos. Hay gente que ha recorrido 600 kilómetros, 8 horas viajando hasta este lugar, 2 horas, 3 horas. Gente que ha venido descuadrando su presupuesto familiar para venir a escuchar palabra de Dios. Permite que al regresar a casa, todo lo que han invertido, Jehová se lo devuelva. Pero no solamente le des el dinero en euros, dale la satisfacción de que su casa ahora se convertirá en casa de Dios. Gracias por detener nuestros estómagos hasta esta hora. Gracias, Señor, por quitarnos el cansancio hasta esta hora. Y te alabamos, y cansado te alabaremos, y hambrientos proclamaremos tu gloria, y en casa repetiremos: si tú lo sabes todo, tú sabes que te amamos. Lo pedimos en el nombre de aquel que vino a nuestra orilla a traernos esperanza y a convertir nuestras sombras en sombras de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abraza al que está a su lado y dígale: yo amo a Jesús. Que Dios nos bendiga.